Bien, vamos a una entrevista importante hasta ahora. La ex primera dama argentina, Fabiola Yáñez, va a declarar hoy martes desde el consulado en Madrid y es en la causa, por violencia de género en contra del expresidente trasandino Alberto Fernández. Una denuncia que ha causado gran impacto en Argentina y de la que vamos a conversar con Mara Pegoraro. Ella es politóloga de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la red de politólogas. Muchísimas gracias, Mara, por estar con nosotros y bienvenida. ¿Qué tal, Mara? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, desde Chile estamos muy expectantes por la unión que tenemos permanente entre ambos países. Y primero, para entrar en la conversación, ¿cómo ha impactado todo esto? ¿Cómo ha sido este fin de semana ahí en Argentina? Pensando además en lo que significaba Alberto Fernández para el país, un presidente feminista que creó el Ministerio de la Mujer, que en varias oportunidades habló de Ni Una Menos y hoy día está como protagonista de un caso muy mediático. Bueno, la verdad es que el impacto fue muy grande, más que nada porque cambió la agenda política, la agenda de discusión y los temas de la conversación pública que se venían sosteniendo. La verdad es que lamentablemente no sorprende que un hombre en posiciones de poder cometa actos de violencia de género, digamos. Es la triste realidad. Y en ese sentido, vos señalabas a Alberto Fernández un presidente feminista. Bueno, que un varón se autoperciba feminista, la verdad es que no necesariamente lo convierte ni siquiera en un referente del movimiento feminista o en un aliado de la causa de las mujeres. Entonces, me parece que ahí hubo una utilización política oportunamente. Me parece que no debiéramos mezclar la utilización política con lo que oportunamente significó la creación del Ministerio de la Mujer, Mara, como para darle un espacio específico. ¿Hola? Perdón que te interrumpa, porque No, por favor. entiendo que quieres hacer la diferenciación, pero igual me parece interesante el punto cuando tú dices que un hombre que se declara a sí mismo feminista no necesariamente se convierte en feminista, pero mi pregunta es si esa advertencia se hizo desde el movimiento feminista en su momento, porque también da la sensación de que lo que puede haber sido una utilización del tema de la cuestión feminista, igual hizo sentido y hizo eco y fue recogido muchas veces por los colectivos feministas. Entonces no sé si en su momento tal vez se cayó en el juego, se pisó el palito, como decimos en Chile, o si alguien hizo esta advertencia, decir, no, pues aquí no puede venir un hombre en el fondo a autodeclararse feminista porque esto no es una causa que le corresponda. No sé si me expliqué. Sí, perfectamente, Carla. A ver, varias cuestiones. Por supuesto que todo varón que pretenda presentarse o se autoperciba, digamos, como aliado del movimiento feminista está en su legítimo derecho. Ahora, el movimiento feminista en la Argentina y en el mundo tiene múltiples voces, es muy heterogéneo y me parecería injusto con aquellas personas o aquellas mujeres feministas e inclusive colectivos feministas que se distanciaron oportunamente de algunas declaraciones de Alberto Fernández, que caigan, digamos, sean víctimas de no haber dicho oportunamente que Alberto Fernández no debía percibirse o proclamarse feminista. Son recursos retóricos que utilizan los líderes políticos y que los movimientos sociales, en este caso el movimiento feminista, simplemente dijo, si él quiere decir lo que lo diga, de ahí a que efectivamente sea un referente dentro del colectivo feminista que tiene una heterogeneidad enorme, no solo en la Argentina, sino en el mundo, ya es adjudicar al movimiento feminista una responsabilidad sobre los actos de un hombre que me parece injusto para con el movimiento feminista y para con la causa de las mujeres. Y me parece que ahí hay una distinción que no podemos no hacer. ¿Sí? Digamos, lo que Alberto Fernández dice y hace es pura y exclusiva responsabilidad de Alberto Fernández. Haya sido presidente de la Argentina, sea un líder político o sea una persona privada. ¿Sí? Adjudicarle a un movimiento, a un colectivo y a múltiples voces y a la heterogeneidad que tiene la responsabilidad de los actos de violencia de un hombre, me parece injusto. Me parece injusto con el movimiento feminista, me parece injusto con las mujeres y me parece que una vez más salva al varón de su responsabilidad. Mara, y en este día martes estamos a puertas obviamente de la declaración ya judicial de la ex primera dama de Argentina. Pero ¿qué credibilidad tiene hoy día Alberto Fernández? Porque anoche entregó una entrevista al diario El País que ha sido muy comentada. Él admite que hubo algún tipo de violencia verbal, pero descarta absolutamente el haberle pegado a la primera dama. ¿Hoy día tiene algo de credibilidad esa versión en la sociedad argentina? ¿O hoy día la sociedad argentina está cuadrada con la versión de Fabiola Yáñez? Yo te diría que la sociedad argentina no está creyendo plenamente ni en la palabra del expresidente ni en la palabra de la ex primera dama, ¿no? Digamos, y la verdad es que la percepción es que hay un enorme juego de poder que se está escondiendo también detrás de la violencia de género que sufrió Fabiola Yáñez, que debe ser probada, digamos, en este sentido no lo estoy exculpando al expresidente, al contrario, ¿no? Digamos, el principio es
si una mujer declara haber sido víctima de violencia de género y existen esas evidencias, bueno, oportunamente ella tiene también que ampliar su declaratoria y es lo que ocurrirá hoy en el transcurso del día. La credibilidad de Alberto Fernández es igual a cero, tanto como expresidente de la Argentina, pero lo cierto también es que este escándalo, porque la verdad es que es un escándalo, sí, digamos, tener un expresidente procesado, digamos, en el inicio, porque la causa vinculada a la violencia de género está ligada a otra causa de corrupción muy grave, que también lo tiene Alberto Fernández de protagonista, que es la causa de los seguros, lo que se conoce como la causa de los seguros en Argentina. Entonces, me parece que hay como una imbricación de dos cuestiones donde Alberto Fernández está en serios problemas judiciales, por supuesto, y los problemas políticos venían de antes y se agravaron, digamos, y es poco probable que Alberto Fernández pueda salir indemne. La credibilidad de Alberto Fernández no empeora por esta causa. En todo caso, corre un velo más respecto de cómo fue su presidencia y qué tipo de líder político fue en sus diferentes momentos. Ya, tú, Mara, decías que sería injusto el que en el fondo esto cuestione a los colectivos, al movimiento feminista, la creación del Ministerio de la Mujer, pero bueno, a veces las cosas pegan mediáticamente, no necesariamente desde la justicia, y hay cosas que pasan y contextos que a lo mejor alimentan ese análisis que puede ser justo o injusto dependiendo de quién haga el análisis, ¿no? Pero en el fondo habrá gente hoy día que le encuentra cierta razón, y hay expertos que dicen que el gran ganador aquí es Javier Milei, que viene hace rato diciendo que desde la izquierda se utiliza el movimiento feminista, que cuando son ellos los que son personas violentas lo esconden, que en el fondo ese paraguas ha servido para esconder también ciertos malos tratos. Y respecto del Ministerio de la Mujer, bueno, Javier Milei llegó con la promesa de abolir este ministerio, él ha ido cumpliendo todas estas promesas, y la declaración de la primera dama le hace un flaco favor a quienes defienden la existencia del ministerio, porque lo que dice ella es que habló con la ministra de la Mujer en su momento y que la ministra no hizo nada y que se limitó a encontrarse en otra comida y preguntarle solamente si estaba mejor. No sabemos si es cierto o no es cierto, todo esto se tiene que comprobar. Te quiero preguntar si eso está calando en la sociedad y la sociedad empieza a hacerse más seco de lo que ha dicho el presidente Milei. Si tú lo ves a él como con un discurso que hoy día ha logrado en los hechos justamente imponerse. Sí, coincido con tu mirada y creo que ese es el gran problema que existe, ¿no es cierto? Digamos, las mujeres somos usadas políticamente por un sector o por otro para combatirnos o para defendernos, entre comillas, y la realidad es que las que terminan siendo perjudicadas siempre son los derechos de las mujeres. Entonces, me parece que ahí, cuando yo hablo de justicia, me refiero a adjudicar las responsabilidades a quienes se corresponden, ¿sí? Digamos, los hechos y dichos de Alberto Fernández y los hechos y dichos de Javier Milei son imputables a ellos, no a los movimientos, a las mujeres o al colectivo feminista, que te reitero, es de una heterogeneidad gigantesca. Sí, pero eso en la bajada política, me imagino que tiene impactos y todas estas cosas le llevan agua al molino de alguno, ¿no? Yo no sé si está midiéndose en las encuestas, si tienen estudios de opinión que puedan ir percibiendo quién se fortalece, quién se debilita, si esto le hace daño a la izquierda completa, si es que se fortalece el gobierno de Milei. Ese impacto está como aquilatado con lo que llevamos, porque todavía falta. Sí, falta mucho. Parece que hace mucho que gobierna, pero en realidad no hace apenas un año, ni siquiera llega al año. La realidad es que el principal sector que se opone al gobierno de Javier Milei son las mujeres. No en términos de colectivo feminista, ¿sí? Digamos, sino en términos de población. Cuando uno mira las encuestas y mira los análisis, las principales personas que rechazan las políticas de Javier Milei en sus diferentes niveles, inclusive su retórica, sobre todo su retórica, mayoritariamente son mujeres. Digamos, el voto duro o el núcleo duro de votantes de Milei son hombres de 35 entre 50 años, ¿no? Digamos, y encuentra mucho rechazo a las mujeres y en su decrecimiento en imagen pública, su pérdida de imagen positiva o su crecimiento de imagen negativa se registra específicamente en el ámbito de las mujeres. Con lo cual, yo te diría que sí cala, pero no, en algún punto no sorprende que Javier Milei utilice esto en detrimento de los derechos de las mujeres, porque vuelvo sobre un punto, digamos, el presidente Javier Milei está parado sobre una construcción de una supuesta batalla cultural. Y acá hay algo interesante. Miembros del gobierno y representantes de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación fueron a la prisión a visitar a genocidas detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. ¿Sí? Yeah. De eso no estamos hablando.
No estamos hablando de cómo representantes públicos resulta que avalan los crímenes cometidos durante la última dictadura de la política de la última dictadura en la Argentina. Corremos el foco de la discusión y discutimos sobre si el movimiento feminista debiera haber condenado a Alberto Fernández. Entonces digo, me parece que ahí hay una estrategia política del gobierno oficial, del oficialismo y del gobierno de Javier Milei, que está parado en esa batalla cultural y que por momentos pareciera ganarla en términos sobre todo comunicacionales o de redes sociales. Sí. Y en esa misma línea, haciendo el análisis político de las miradas que hay en Argentina, que son muchas, que a veces nos cuesta entenderla un poquito desde Chile, pero ¿al peronismo esto lo afecta o se logra disociar la imagen de Alberto Fernández de lo que es el peronismo, de lo que es el kirchnerismo? ¿Queda solo o se arrastra, se cae completo el movimiento a ese lado, que es el lado izquierdo? Al peronismo lo afecta, al peronismo lo golpea, sobre todo porque no ha habido una respuesta contundente por parte del peronismo, no de condena hacia los hechos de violencia, porque inclusive pero la Cristina se desmarcó, Cristina Cristina Fernández se desmarcó de él. Sí, pero Cristina se viene desmarcando hace tiempo y la realidad es que uno diría desde el análisis que es, alguien le diría a Cristina, no ayudes, ¿no? Digamos, dejá, porque la verdad es que cuando uno lee el comunicado de la expresidenta o ex vicepresidenta, ella se pone en el foco ella de la violencia, entonces digo, ahí hay como un entramado, por eso yo decía que detrás de este tema hay también una enorme disputa de poder al interior del peronismo. Y el peronismo tiene un problema enorme después de la derrota estrepitosa que sufrió a manos de Javier Milei el año pasado, que es tiene que enfrentar un proceso de reorganización tremendo, donde también tiene que encontrar nuevos voceros, nuevos políticos, nuevos referentes, nuevos dirigentes. Entonces, ¿esto lo afecta? Sí. Lo destruye, no lo daña más de lo que ya estaba dañado, sino que, digamos, le agrega un condimento porque además le suma una dimensión de crisis institucional al partido peronista, porque Alberto Fernández es el presidente del partido, entonces tienen que encarar un proceso de renovación de autoridades. No porque al peronismo le importe mucho la estructura partido político, lo cierto es que al peronismo el partido político le importa poco, pero en general, cuando alguien que es el presidente del partido está cuestionado de esta manera, está procesado de esta manera, bueno, al movimiento por supuesto lo golpea. Pero te diría que el golpe que recibe el peronismo es anterior a esto y esto es un elemento más que contribuye a la enorme crisis que tiene el peronismo en la Argentina como expresión de los sectores populares. Y me parece que ahí es donde está el problema, Mara, independientemente de si la causa de género incide más o menos. Me pierdo yo en cuánto el presidente Milei ha ocupado este tema, cuánto se ha referido a esto. Él es bien impredecible y su gobierno es bien impredecible. A mí lo que ayer me llamó la atención y se lo comentaba a Daur es la postura que tomó la vicepresidenta Villarruel, porque en la política tradicional lo lógico sería, creo yo, no sé, puedo estar equivocada en mi análisis, pero que en el fondo el sector que siente que gana con esto, que es el gobierno, que es el oficialismo, se colgara a esta declaración de Fabiola Yáñez y la convirtiera en una víctima y se sumara y se conmiserara con ella para dañar a Alberto Fernández y todo su núcleo y su círculo. Pero ayer ella toma una distancia, en el fondo condena fuertemente a Alberto Fernández y como siempre lo hicieron, digamos, por temas de gobierno y ahora por temas que quedan inscritos como en lo personal, pero también en su rol público. Pero además dice, disculpen mi falta de empatía, pero yo a ella, en el fondo, le sigo cuestionando los lujos que se dio, los viajes a costa del Estado, la protección que hoy día se le está pagando, que no es la misma protección que tienen otras mujeres. Me pareció bien impredecible, porque no es como el libreto clásico de la política, donde todos se traspasan de bando siempre que eso me dé un rédito. Es una postura bien riesgosa también, porque no empatiza con Fabiola Yáñez. Sí, perdonen por no aceptar la hipocresía, dijo ella. Bueno, la vicepresidenta tiene algo, digamos, ella tiene una agenda propia, tiene una marca propia y además tiene una posición ideológica muy marcada que en muchos casos es bien diferente de la del presidente Javier Milei, ¿no? Digamos, de hecho, uno podría pensar, Javier Milei es un presidente de carácter mesiánico, pero no tiene un nivel de dogmatismo ideológico como tiene la vicepresidenta Villarruel. La presidenta Villarruel es mucho más ideologizada de lo que es el presidente Javier Milei en múltiples temas, ¿no? Digamos, en el caso particular de lo de Fabiola Yáñez, ella también alude a que durante la pandemia se hizo la famosa fiesta de olivos, ¿no? Sí. Digamos, mientras ella perdía a su padre. Entonces, reedita, ¿no? Digamos, pero también tenemos que tener presente que el gobierno de Javier Milei se construye retóricamente, y en esto Villarruel es idéntica, nada más que lo que cambia es el tema, se construye sobre una construcción no solo de oposición,
sino de un ellos y un nosotros, donde lo que hay es un odio mutuo, ¿no? Digamos, y me parece que eso es idéntico. Los tuits de Javier Milei se pueden inscribir dentro de una retórica de odio, y los textos de Villarruel también. Lo que cambian es el sujeto o el tema. ¿Qué tan activo ha sido respecto de lo Milei cual se oponen en este tema? ¿Cuánto rédito le está sacando? ¿Se está refiriendo a esto y exprimiendo? ¿O ha tomado más palco y espera que en el fondo el golpe que está al otro lado siga generando sus efectos propios, digamos? Bueno, no hay que hacer mucho para que esto sea un gran problema para la izquierda. Bueno, yo no sé si hablaría, yo entiendo que para Chile las categorías de derecha e izquierda ordenan mucho más de lo que ordenan en Argentina, ¿no? Digamos, yo no diría, digamos, que Alberto Fernández es la izquierda en la Argentina, o que alguna vez lo supo ser. Ni siquiera el peronismo o el ala kirchnerista más ortodoxa está dentro de la izquierda. Pero digo esto porque si no pareciera que existe, digamos, una derecha y una izquierda muy sólidas en Argentina que no son tales. Estamos de la derecha y la izquierda hacia el centro, con un poco de corrimiento en términos discursivos, en términos retóricos. Pero en ese sentido, digamos, Javier Milei ha tenido tweets, ha hecho retweets, ha hecho un posteo bastante complejo, reivindicando la prisión para algunos sectores y para minorías, digamos, hablando de la cárcel que merece el progresismo, ¿no? En este sentido, que es la categoría que en general usamos en Argentina. Con lo cual yo te diría que hay una maquinaria puesta al servicio de la maquinaria de redes sociales, puesta al servicio de la capitalización de este éxito político en la conversación pública. Sí, Javier Milei es el gran referente de ese discurso antiprogresista, y en general estos sucesos generan lo que uno dice en los sectores que a lo mejor no son tan pro Milei, pero que tienen algunas diferencias y todavía no encuentran un espacio de representación en la Argentina. Bueno, ven que tenía razón, ¿no? Digamos, aparece eso, sin que eso signifique un apoyo explícito. Bueno, es como, al final, digamos, la desilusión es tan grande del otro lado que este señor, en definitiva, por lo pronto no me sorprende tanto. De ahí a que esto me parece importante, podamos hacer una extrapolación de cómo esto va a impactar en las elecciones legislativas del año entrante. Es muy pronto. Mara, no solo es muy pronto, sino que es muy responsable hacerlo desde el análisis político. Claro, queda bastante todavía para aquello. Lo que tenemos ahora inminente es un ratito más que va a declarar ya Fabiola Yáñez. Y te quería preguntar por ella precisamente en los capítulos que hemos conocido, en su versión, que la entregó en una mediática entrevista durante el fin de semana. Hoy día, ¿cómo la ves a ella? ¿Crees que ella solamente busca hacer justicia con la situación que ella dice que vivió, o tiene un afán protagónico que va para otro lado? Porque le estaba leyendo que incluso ya está siendo protagonista de un documental. ¿Ves un afán de ella más allá de hacer esta denuncia, de irse dura contra su exmarido Alberto Fernández, o hay algo más ahí en el radar? Creo que es una mujer golpeada en términos psicológicos, digamos. Es una persona que ha sufrido y como tal está buscando una reparación. Sería muy triste pensar, y sería un gran daño a los derechos de las mujeres, pensar que las mujeres son capaces de simular violencia con otro objetivo, digamos. A mí me cuesta mucho pensar que una mujer inventa y describe con minuciosidad hechos de violencia física o psicológica en favor de algo más. Y entiendo que ella ha sufrido. Si sufrió los niveles de violencia física que las fotos muestran, la verdad es que no lo sé, digamos. Si sufrió lo nuevo que aparece, digamos, el pedido de que abortara un embarazo, y las patadas que sufrió, digamos, la verdad es que uno no lo puede saber a ciencia cierta, uno no forma parte del círculo íntimo de esa mujer, pero yo veo una mujer que sufre y que evidentemente ha sufrido muchísimo a lo largo del tiempo que acompañó a Alberto Fernández en el ejercicio de la presidencia. Yo no creo que ninguna mujer ni ninguna persona merezca ese sufrimiento, digamos, un poco conectando con lo que planteaba Carla en relación al tuit de Victoria Villarruel, ¿no? Digamos, yo puedo empatizar con su sufrimiento, lo que no la exime de que rinda cuentas, claro. ¿No es cierto? Digamos, a mí qué me pasa con la entrevista de la ex primera dama. Yo me quedo esperando que ella pida disculpas por haber violado las leyes argentinas durante la pandemia. Eso no ocurrió. Ya.
¿sí? Digamos, entonces, Faltó pero eso no me empatizar quita más. empatía. Sí. Digamos, a mí no me quita empatía con su violencia sufrida, pero sí hubiera deseado que diga, y la verdad es un momento de pedirle perdón al pueblo argentino. Cometí un delito, porque fue un delito en términos de pandemia y en el contexto de aislamiento que la Argentina vivía en ese momento. Sí. Cometí un delito, no un error, o adjudicar el error a su situación de sufrimiento. Digo, me parece que ahí es donde todo se mezcla y todo se pierde, y ahí, bueno, aparecen múltiples ganadores de un sufrimiento que una persona, ninguna mujer tiene por qué padecer. Bien, pues te queremos agradecer, Mara Pegoraro, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la red de politólogas. Nos vamos a quedar atentos a esta jornada donde viene esta declaración. Probablemente se van a conocer más cosas en la posteridad en los próximos días, así que tendremos más de qué conversar. Que tengas un muy buen día. Gracias, Mara. Un abrazo desde Chile. Gracias, igualmente.